Cartago, Cartago delenda es. Era la frase que solía repetir siempre el senador Catón en el Senado romano, alertando a las autoridades romanas para que destruyeran Cartago, la nación que era su enemiga política y amenazaba con destruir la nación romana. Cartago delenda es. Hay que unir a la oposición política. El 29 de agosto de 1956 se firmó el Pacto de México entre las fuerzas del movimiento 26 de julio que comandaba el que año sería el dictador Fidel Castro y el líder estudiantil universitario de la Federación Estudiantil Universitaria, José Antonio Echavarría Bianchi. Un estudiante de arquitectura y un joven abogado, uno de 24 años y el otro de 30 años. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir los errores de la historia. Y si la oposición política cubana no se junta, nunca lograremos el ideal de ver libre a la patria. No hay otra manera de derrotar esta tiranía que juntar todas las fuerzas políticas beligerantes en un solo movimiento para enfrentarlo ideológicamente con el concurso de todo el pueblo de Cuba para echar abajo esta tiranía que por 62 años ha acabado con los sueños y los destinos del pueblo de Cuba. Fidel Castro era un hombre que como líder político tenía una visión brillante. Era una persona que no subestimaba a su enemigo. Y si algo tenía Fidel era que no cometía los errores de la historia. Las mismas cosas que hizo Martí para lograr la libertad de Cuba, la hizo Fidel para derrotar a Batista y quedarse en el poder para siempre. Pero la gente no entiende, hay que tener cultura política. El manifiesto de Montecristi que firmaron los principales jefes días antes del desembarco allá en la República Dominicana fue lo mismo que hizo Fidel con José Antonio y Félix el Musa el 29 de agosto del 56 en México. Luego, cuando ya se habían establecido las guerrillas en Cuba, ordenó hacer la invasión a Occidente como mismo la hicieron Gómez y Maceo en la guerra del 95. Y cuando llegaron a las montañas del Escambray, que se encontraron con las otras fuerzas de los otros movimientos políticos que guerreaban allí, a las órdenes de Menoyo y de Félix Torres, uno por el Partido Socialista Popular y el otro por el Segundo Frente Nacional del Escambray, hicieron el Pacto del Pedrero para jurar y firmar que juntarían las fuerzas políticas de Cuba para combatir al enemigo común de todos, que era la dictadura de Batista. Pero no. O estas personas no conocen la historia o no les interesa hacer historia con el pueblo de Cuba. El enemigo más grande que tenía el Imperio Romano era el reino de Cartago. Los Barcas, con Amílcar Barca y luego con Aníbal, habían puesto el imperio a la República Romana al borde de la extinción. Pero Roma, por intereses económicos, por el amplio comercio que tenía con Cartago y por los impuestos de guerra que le pagaba Cartago después de haberla derrotada en la primera guerra, no quería destruir Cartago. Y Catón, que era un hombre de visión política, que sabía mirar un palmo más allá el peligro, cada vez que iba al Senado como senador y arengaba al pueblo, decía: hay que destruir Cartago. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy en Cuba? Hay que unir la oposición política. No podemos dedicarnos la vida a estar entreteniendo personas en las redes sociales con discursitos, con bromitas que no conducen a ningún lado.
para luchar por la libertad de un pueblo hace falta seriedad política. Esto no es cuestión de una tramoya en un circo con un bufón, un payaso, entreteniendo, haciendo bromas a nadie. Hay que tener voluntad, seriedad, cultura política para erguirse como líder político de un pueblo. Fidel se quedó en el poder porque tenía una visión política como pocos, y lo cortés no quita lo valiente. Fidel sabía dónde estuvieron los errores de la historia en Cuba, por eso no los cometió nunca. Por eso se han quedado en el poder, porque tienen un solo bloque político, no se fragmentan. No hay división entre ellos. Entre ellos no se atacan, ellos atacan a sus enemigos, pero como ellos, aunque tengan diferencias, siempre van a estar unidos, como lobos, heridos entre ellos, lamiéndose sus heridas. Y sin embargo nosotros, la oposición, desguazados por lobos, seguimos desguazándonos como ovejas. No hay que hacer más partidos políticos ni más movimientos políticos. Hay que comunicarse con el liderazgo político. Ya ese intento se trató de hacer en Cuba en los años 90 con el proyecto Todos Unidos y la Patria es de Todos. Y fracasó. No se pusieron de acuerdo. Como mismo no se pusieron de acuerdo los jefes en la asamblea de Ajimaguayú para invadir las villas, y por eso le costó la vida al mayor. Y así ha sido siempre. La patria espera por el concurso de todos sus hijos. Y a menos que logremos la unión de todos los cubanos, pereceremos en el intento de ver a Cuba libre. Hay un pueblo que reclama libertad, que está esperando por sus líderes hace 62 años. No hacemos nada con dividir la oposición, fragmentándonos en pequeños grupos. Divididos somos vencidos, porque no hay fuerza para combatir a un monstruo tan grande como el Partido Comunista de Cuba y su aparato represivo e ideológico. Todas las fuerzas de la nación cubana, la tiranía las utiliza para combatir todo lo que amenace su reino. Si ellos dan un discurso, lo publica el Granma, el Trabajador, el Juventud Rebelde y todos los medios informativos del país. Y aquí, cuando un hombre sale y da un discurso, lo censuran los mismos opositores, y en sus plataformas no le permiten a la gente verlo. Y así hemos estado toda la vida. Y así estaremos. Y mientras tanto, sigue Liborio esperando. Esa es la grande tragedia del pueblo de Cuba. O estos que lideran los grupos opositores no conocen la historia, o no les importa con el pueblo de Cuba hacer historia.